Portavox llega a ustedes gracias al auspicio de R&D Technology. Aquí encuentras tu estilo. The Drake Store. Productos para pequeñas y grandes ocasiones. Ahora la velocidad de Redecom es imparable. Recuerda ser el portavoz de buenas noticias. Y si saben de quién era abogado y socio el señor que ha sido detenido hoy por un caso implacable. Así que total respaldo es lo que manifiesta la asambleísta Ana Galarza en su cuenta X. A propósito, por Dios, esto es no es politecría, esto es una forma de podrirse este gobierno. ¿Tiene idea de lo que significa esto? Es lo que pone en una interrogante también Felicia Garzón, otra persona que está en cuentas de Twitter. Ricardo Novoa, abogado del Banco del Pacífico, confirma haber salido del país, pero jura y rejura que volverá. Es otro de los posts que genera La Posta también en su cuenta X. Asimismo, ponemos en conocimiento Valerio Estacio. ¿A qué se hace referencia? De esto vamos a desarrollar en pocos minutos. Un policía fallecido y otros 2 heridos luego de ser emboscados por delincuentes en la cooperativa Valerio Estacio, es lo que ponemos a consideración de cada uno de ustedes. Y para arrancar ya en pocos minutos, vamos a hablar ya también de las movilizaciones que avanzan en la 10 de agosto, la presencia también de dirigentes sindicales y dirigentes también de la UNE. De eso y más abordamos en la edición del día de hoy. Arrancamos nuestro espacio informativo. Esto es Portavoz a través de las plataformas digitales. BIS Group, laportadatv.com. El portavoz de la información. Muy bien, estamos ya en la edición del día de hoy y las movilizaciones avanzan, esto en la avenida 10 de agosto, la presencia de dirigentes, vamos a hacer un contacto con la ciudad de Quito, ahí está la presencia de Corape Digital TV. Nadie dice nada, nos matan, nos asesinan y el gobierno, bien gracias, solo nos sube impuestos y todo sube, nos afecta a la clase más humilde y somos quienes sostenemos este país realmente. Según el presidente Daniel Noboa, este incremento al IVA del 15% pues es para poder solventar esta crisis de seguridad que atraviesa. Y lo observo también al ex consejero de Participación Ciudadana, que estuvo hace 2 semanas por acá por los estudios, también con él hablamos de las actitudes que tiene el gobierno. Hago referencia al ingeniero David Rosero, uno de los activistas también que ha estado siempre en el auge de las marchas y las movilizaciones. Le estaba observando ahí en redes sociales.
él decía, es muy masivo, pero a lo que puedo observar a través de las redes sociales no tiene la mayor fuerza considerable. Muy bien, vamos a seguir actualizando lo que corresponde a estas novedades importantes para cada uno de ustedes que nos están acompañando a través de nuestro espacio de las noticias. Muy bien, un detalle importante, atención, dice, sube la gasolina, sube todo, ese es el lema o la frase que se pone en contexto. El lema de la marcha impulsada por el Frente Unitario de Trabajadores, el FUT, y también organizaciones sociales manifestando que reclaman el incremento del precio del tema de la gasolina. Esto en alto costo de la vida, inseguridad y crisis en el sector de la salud. Eluniverso.com es de donde extraigo también la información. Giovanni Atariguana, también director de la Unidad Popular, advierte que el presidente Noboa, si el próximo viernes vuelve a elevar los precios de combustible, tendrá un pueblo cada vez más presente en las calles, que dice que esto va a ser una forma progresiva. Así es lo que manifiestan aquellos dirigentes que se encuentran en estos momentos. El día de hoy también la presencia de Andrés Quispe, presidente de la UNE. Por el momento vemos estos frentes que se han salido a las calles hasta el momento. Y en el tema de seguridad, queridos amigos y amigas, circuito de cámaras de seguridad, puertas peatonales y un bar clandestino, miembros de bandas. También, según policía, fue encontrado esto en una incursión en el bloque de seguridad de Guasmo, en la costa ecuatoriana. Y el tema de la delincuencia que les dio lo que es un poco con fuerza con la policía, acerca de un policía fallecido y otros 2 heridos luego de ser emboscados en delincuentes en la cooperativa Valerio Estacio al noroccidente de Guayaquil. Le ponemos en conocimiento, noticia que se puso en desarrollo aproximadamente casi hace una hora y hoy ya se la detalla con fotografías y videos que están trascendiendo a través de las redes sociales también, que compartimos con cada uno de ustedes. Vamos a un corte muy breve, de antes también agradecer el aporte publicitario de nuestros buenos amigos de una institución financiera que siempre está con nosotros aquí en la provincia de Imbabura, en la ciudad de Ibarra. La próxima semana estaremos también con ellos, con los principales, para poder dialogar de la institución como es Crediágil, ágil en créditos inmediatos y accesibles al bolsillo de cada uno de ustedes con los trámites, sí, evitando también tantas demoras. Al contrario, Crediágil, su nombre lo dice, la confianza y la agilidad que tenemos para nuestros clientes, nuestros amigos. Venga, visítenos, estamos ubicados aquí en la ciudad de Ibarra, en la Bolívar, entre Obispo Mosquera y Pérez Guerrero, en pleno centro. Sí, ahí están los ahorros programados y las cuentas, cajitas de ahorros también para los más pequeños. Un corte y estamos en pocos minutos con el doctor Antonio Pozo. Él es una ex autoridad de aquí de la provincia de Imbabura. Con él hablamos de temas también a nivel de la política de nuestro país. Volvemos. Recuerda ser el portavoz de buenas noticias. ¿Cómo quieres sentirte? Segura, elegante, sofisticada. Aquí encuentras tu estilo. The Drag Store. Productos para pequeñas y grandes ocasiones. Prendas exclusivas de marca para damas y caballeros. La última tendencia en moda. Variedad en cosméticos, perfumería, lencería fina, artículos para el hogar. Estilo, calidad y elegancia a los mejores precios. Tienes una cita en The Drag Store. The Drag Store. Solicita tu catálogo virtual de tus productos al WhatsApp 099-755-4210 y síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram. Recuerda, The Drag Store tiene lo mejor para ti. The Drag Store, Imbabura, Ecuador. Recuerda ser el portavoz de buenas noticias. Aunque a veces nuestra frase siempre va a decir que debemos ser portavoces de buenas noticias, pero en cosas negativas que pasan en nuestro país, es un poco incómodo de decirles esta respuesta cuando, les reitero, el titular ya aparece: policía asesinado en patrullaje, esto en Guayaquil. Y más allá de ser portavoces de buenas noticias, también las realidades es otra de las cosas importantes. Quiero agradecerle de antemano por aceptar esta invitación. Está en nuestros estudios el doctor Antonio Pozo, es un conocedor del tema político. Gracias de antemano. Bienvenido. Muchísimas gracias, mi estimado Diego, por esta invitación. Aquí, como siempre, listos a conversar y a dialogar sobre los temas de coyuntura de interés nacional.
¿Cómo observamos lo que está en este momento? Usted me escuchaba al momento que ingresaba, yo ya daba y detallaba sobre lo que son estas movilizaciones. Nuevamente se está repitiéndose lo que pasó con el gobierno del señor Moreno, lo que ha pasado, o sea, con todos los gobiernos. Y a veces cuando salen los agitadores a estar en las calles, todo eso, hay resultados. Otras veces no, más bien es una pérdida de tiempo también. Igualmente, recordemos, el presidente no se encuentra en este momento en el país, no sé cuál puede ser el objetivo, dicen que va a ser un poco progresivo, si hoy salieron un poquito, luego será un poco más. ¿Cómo le vemos esta mirada políticamente hablando? Bueno, yo pienso que todo lo que está ocurriendo es más de lo mismo. Lamentablemente nuestra sociedad, nuestro país se caracteriza por esta problemática. Tenemos un gobierno de transición que desde mi punto de vista, pues en el corto tiempo de su mandato, más allá de cumplir aspectos importantes que tienen que ver con la seguridad, que ha sido pues fundamentalmente uno de los ejes básicos de su gestión, aunque ahí también se ve que hay falencias todavía, el famoso Plan Fénix, nadie sabe de qué se trata. Hay estados de excepción tras estados de excepción, algunos de ellos van siendo dejados fuera de ley por parte de la Corte Constitucional. Sin embargo, pues la problemática continúa. Yo veo que más allá de que el gobierno tiene recursos económicos importantes, producto de la elevación del IVA al 15%, producto de un nuevo endeudamiento externo agresivo de $4.000 millones adicionales por parte del Fondo Monetario Internacional, recursos provenientes de los altos precios del petróleo que están vigentes, además de las leyes económicas urgentes que le facilitó la propia Asamblea Nacional al inicio de este periodo. Sin embargo, pues desde mi punto de vista no hay obra pública. Esto es lamentable. Hoy está en vigencia pues el tema de la eliminación de los subsidios a los combustibles, y esto es lo que provoca algún grado de malestar en la población, aunque desde mi especial punto de vista, focalizar al menos el subsidio a los combustibles sí siempre fue una medida necesaria, porque no puede ser justo que la gente que tiene mucho dinero, que tiene posibilidades, tenga que seguir pagando subsidios a los combustibles pues de una manera que no se justifica por ningún concepto. Ahora, doctor, sí. le interrumpo. El costo siempre va a ser un poco especial cuando toman estas decisiones, pero a veces eran decisiones que otros gobiernos no las tomaron. Hoy ellos lo están actuando, el actual. Sí, en efecto, pues, por ejemplo, la elevación de los combustibles en otros momentos históricos de la vida de la sociedad ecuatoriana han provocado tremendos conflictos. Yo creo que ahora no es ese el momento. Estamos viendo que hay movilizaciones, pero esas movilizaciones, desde mi punto de vista, no tienen el impacto que tuvieron, por decirle algo, en octubre del 19 o junio del 22, donde pues se demostró una fuerza pero realmente impresionante de las fuerzas sociales. Ahora eso no ocurre, porque también ya hay algún grado de conciencia de la sociedad de que, como le acabo de señalar, el tema de los combustibles subsidiados para la gente que sí puede pagarlo, realmente no se justifica que exista pues una complicación por parte de las organizaciones sociales. Ese es mi punto de vista al menos. Ya, ahora, Ban Ecuador condonará deudas por segunda vez en 2 años, pese a las pérdidas de alta morosidad. ¿Qué tan efectivo le ayuda esto a un país que salga un presidente a hacer esta condonación y decir, bueno, vamos a ayudar a los ecuatorianos, esto es lo mejor que le va a suceder, o es más bien para tratar de opacar el tema políticamente ya hablando? Lo que decía al comienzo de la entrevista, más de lo mismo. Aquí estamos acostumbrados a que la gente acuda sobre todo a la banca estatal para luego pedir que se le condone sus deudas. En este caso, el conflicto no, desde mi punto de vista, no es un conflicto mayúsculo, porque los montos solamente ascienden hasta $5.000. Pero veamos lo que ha ocurrido en el pasado inmediato. La condonación de deudas e intereses ha sido básicamente a los sectores poderosos de este país, que han sido beneficiados
con la condonación de deudas de la Corporación Financiera Nacional por miles de millones de dólares. El propio gobierno nacional, el propio presidente de la República y el consorcio bananero Noboa están siendo beneficiados de ese tipo de condonación de deudas, y eso realmente no se justifica frente a las grandes necesidades que soportan las mayorías del país. Ahora, algo que se encuentra en tendencia es el tema también con referencia a Mayra Salazar. El tema de estos casos que ha ido sacando la fiscal de nuestro país, posiblemente, como dice la Revolución Ciudadana, direccionados contra ellos, pero cada vez que salen con estos temas, metástasis, purga, o sea, cada vez a uno como ecuatoriano, ¿cómo ha sido la política? Y eso es lo que le frena a la nueva generación involucrarse también en política. Vea, mire, si no hubiera aquí un personaje, un ícono, ibarreña, además, como es Diana Salazar, probablemente este tipo de conflictos, metástasis, purga, plaga y otra serie de nombres que se ha puesto, nunca se hubieran descubierto. Es la valentía de esta mujer ibarreña la que ha determinado que con sus investigaciones vayan saliendo a flote toda esta verdadera plaga que está ocurriendo en la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo puede concebirse que la justicia haya caído, haya permeado en manos del narcotráfico, donde se están tarifando las sentencias, donde se están tarifando todo tipo de procedimientos de orden judicial? Eso realmente ya es inconcebible que siga subsistiendo en la sociedad ecuatoriana. Y si no hubiera una mujer tan valiente como Diana Salazar, a lo mejor eso continuaba en el olvido, continuaba pues así en la impunidad. Ahora están saliendo a la luz toda esta verdadera lacra, este pus que viene corroyendo prácticamente a la sociedad ecuatoriana, sobre todo en el sistema de justicia. Lastimosamente, cada vez que van saliendo estas situaciones, los chats, tenemos tecnología y cada vez las cosas han ido cambiándose. El tema es que los salpicados es un partido político, el tema es que es un personaje que gobernó este país durante 10 años, que en su momento usted también fue quien también dio el apoyo, pero pasó el tiempo, luego usted también se deslindó y como que ya se puso en contra de las cosas también, y ya hablamos de Rafael Correa. Pensar que hay gente todavía en este país, que alrededor de un 20-25% de gente que sigue creyendo en este personaje. Imagínense lo que viene sucediendo con la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo puede ser justo? Lo que usted acaba de señalar tiene absolutamente gran propiedad. Justamente quienes están mayormente involucrados en todo este tipo de acciones dolosas, de impunidad, de acciones corruptas, son precisamente ese círculo que gobernó al país durante una década. Y claro, también se ha postergado con otros gobiernos, como en el caso de Moreno, de Lasso. En el caso de Moreno también tenemos el tema INA Papers. En el caso de Lasso también tenemos el caso Encuentro. Claro que no son tan graves como en el anterior gobierno de la década farreada, como yo siempre lo he calificado, pero ahí está. Hay gentes que siguen creyendo en personajes de esta naturaleza, más allá del tremendo daño que han hecho a la sociedad ecuatoriana. Yo creo que ya es hora que la justicia brille. Y como dije hace un rato, si no hubiera personajes como Diana Salazar, realmente estos aspectos quedarían en la más absoluta impunidad. Ojalá la luz, la verdad siga brillando para que la sociedad ecuatoriana en algún momento vaya librándose de este tipo de corruptelas, de este tipo de elementos que tanto daño le han hecho a la vida nacional. Uno de los titulares del diario Primicias, Asamblea presiona por condonación de deudas y recursos para gobiernos locales. El tema de las deudas que vienen acarreando el gobierno, el que está en funciones. El anterior, el que se fue, también un poco complejo, el que se dé estos dineros o lo que necesita, y sobre todo pues por derecho, es para las prefecturas y también para las alcaldías, porque ese es el desarrollo para el resto del pueblo ecuatoriano. Sí, mire, incluso se aprobó una ley no hace mucho en la Asamblea Nacional, a través de la cual se exigía que el pago
de las deudas del gobierno central hacia los organismos seccionales tiene que ser automático, inmediato. Y sin embargo, eso no se cumple. Eso no se cumple. Y los gobiernos locales son los que precisamente están cerca de la gente, están en territorio, trabajando por el bienestar de la gente, y sin embargo no se cumple con una obligatoriedad que tiene el gobierno central, entregarle recursos que a él no le pertenecen y tiene que entregarle obligatoriamente a los gobiernos seccionales. Si esto no se cumple, ahí es cuando se va deteriorando el tema del desarrollo local, el tema del desarrollo de los pueblos, y esto realmente es lamentable. Lo mismo ocurre también en educación, con las universidades. Entonces, yo digo, ¿dónde está la plata? Acabé de señalar al inicio de esta entrevista que hay recursos en el país de carácter económico, pero no hay obra pública. Es lo que yo con el invitado que tuve el día de ayer, un ex gobernador, ex asambleísta, así mismo, le decía el tema económico, Fondo Monetario Internacional. O sea, y él también dice, ¿dónde está la obra? No hay obra. O sea, tenemos más préstamos que obras. Entonces, ahí es lo que no queremos caer en dar la razón lo que era hace años atrás, pero resulta que años atrás había dinero, había obra física. Hoy los dos gobiernos que han pasado, como el tercer gobierno, después del que gobernó durante 10 años, ¿dónde hay la obra física? No hay. Sí, eso es realmente no por dar la razón. Lo que está ocurriendo. Es verdaderamente desastroso lo que ocurre en la realidad. Vea, por ejemplo, tanto endeudamiento público. La deuda externa, este rato bordea los 80.000 millones de dólares. Herencia del gobierno perverso de los 10 años. Porque el gobierno al cual hacemos referencia recibió una deuda pública externa de apenas 13.000 millones de dólares. Con los altos precios del petróleo que existían en esa época, muy bien pudo haberse pagado la totalidad de esa deuda. Sin embargo, no se hizo eso, sino que se endeudó de una manera demencial al país hasta dejarnos en una deuda en esa época de 70.000 millones de dólares. Ahora la deuda está en 80.000 millones de dólares. Solamente, aparte de la deuda pública externa, hay una deuda pública interna solo con el IES de 20.000 millones de dólares. Pero es que era como una cajita fuerte el tema del seguro social, pues, o sea, esa era otra de las situaciones que en su momento el representante también que estaba del seguro social, el señor González, también salió salpicado en estas cosas. Claro, ese otro pillo que está prófugo de la justicia, pillo correísta, prófugo de la justicia, se fugó al Perú, le hicieron la búsqueda a través de la Interpol, sin embargo, de lo que se supo, este sujeto pagó a los miembros de la Interpol para que no lo detengan y se mantiene en el Perú. Entonces, mire, esas son las condiciones con las cuales tenemos que seguir soportando los ecuatorianos, de gente pero inescrupulosa como el nombre que acabamos de señalar, y otros tantos que ahora andan fugados en México y en otras latitudes, haciendo de las suyas con los dineros que tanto robaron al Ecuador. México se ha convertido en un, no le digo bodega, pero por lo menos ha sido un lugar donde lo que más han recaído aquellos personajes que en este país son juzgados o llamados la atención para que vengan, cumplan con la ley o den a conocer el proceder que han tenido aquí en el país, pero se han refugiado allá. Claro, está claro que México se ha convertido en una especie de guarida de este tipo de gente. Ahí están la mayoría de esa cúpula que tanto daño nos hizo a los ecuatorianos. Y vean ustedes, ahora con el conflicto diplomático que soportamos de Ecuador con México, menos mal que le eliminamos a México en el fútbol. Menos mal que lo eliminamos a México en el fútbol. Pero sin embargo, pues la nueva presidenta de México, ¿qué dice? Que ella no está dispuesta a dialogar con nadie del país y más bien que le entreguen a Glass. Imagínense a un delincuente que está aquí acusado y preso por delitos comunes y sin embargo le quieren entregar pues el asilo diplomático. Eso está prohibido por las convenciones de carácter internacional, pero ahí está la actitud de los mexicanos. Un diario de la Revolución Ciudadana el día de ayer tras cámaras me dice, es el trofeo que ha tenido Guillermo Lasso, que ha tenido Lenín Moreno, y es el trofeo hoy de Daniel Noboa, la presencia de que esté preso el señor Glass. Es un trofeo, dice, para ellos es lo mejor hacer eso. Yo no sé qué trofeo
de qué naturaleza o de qué calaña puede llamarse un trofeo de esa naturaleza. Glass es un personaje funesto que tanto daño ha hecho el país. Solamente le quiero recordar un tema, dos temas. ¿Por qué está ahora nuevamente acusado Glass? Por la mala utilización y malversación de los fondos de la reconstrucción de Manabí, a más de por lo que está sentenciado por el caso sobornos. Entonces, no, y hay otro tema que todavía ni siquiera la Fiscalía ha llegado a investigar, el tema de la famosa repotenciación de la refinería de Esmeraldas, donde se malversaron, desde mi punto de vista, 2.500 millones de dólares. ¿Dónde está la plata que la utilizó precisamente este funesto personaje? Cosas y casos que vemos a nivel de nuestro país. Y un dato que rescatamos: Daniel Noboa ha bajado su intención de voto del 36 al 32%, al borde de lo que fue un 50% en tema de aprobación, luego que también estaba en un 70%. Ahora, estas cosas, estos porcentajes, políticamente que aspira ya en esta oportunidad a participar, porque esto era solamente para concluir el periodo del gobernante anterior, que lastimosamente, siempre les digo, hoy en la mañana me encontraba con un compañero de comunicación y él me decía qué es lo que opina. Le digo, vean, saben que luchó este personaje, el señor Lasso, luchó tanto tiempo para llegar al poder, y cuando ya lo tuvo el poder, su administración, imagínense en lo que se convirtió en apenas 6 meses. Realidad, es que una cosa es verlo desde afuera, otra cosa saber administrar un país, política pública. Sí, por supuesto, yo creo que al señor Noboa pues le cayó del cielo prácticamente el gobierno. ¿Quién lo conocía al señor Daniel Noboa antes de que sea presidente? Era un personaje que nunca se había destacado ni siquiera en lo más mínimo cuando en el periodo anterior había sido legislador. Nadie sabía que el señor era legislador. Pero vean, le cayó la suerte del cielo y definitivamente pues ahora es presidente de la República, aunque sea en una etapa de transición. Claro, él tuvo pues un impacto interesante desde mi punto de vista por su juventud, que impactó con los famosos millennials y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, pues ya en el ejercicio del poder, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Ya se topó pues con temas sumamente profundos en los cuales el señor definitivamente no ha podido responder adecuadamente a ese tipo de exigencias. Primeramente dijo que quería rodearse solamente de gente de un promedio de edad de 35, 36 años de edad. Cuando fue a decir eso en Estados Unidos, solamente esa declaración le permitió sufrir una baja en el riesgo país al Ecuador de más de 200 puntos. Mejor dicho, subir el riesgo país en más de 200 puntos. Entonces, eso da la medida de que cuando no hay experiencia, no hay experticias para enfrentar la cosa pública en un país tan complejo como es el Ecuador, definitivamente él va a seguir bajando pues en cuanto a su credibilidad, y eso se está demostrando ahora en las encuestas de opinión. Vean las declaraciones que hizo en contra de una cantidad de presidentes latinoamericanos. ¿A título de qué? Empieza a atacar al presidente de Colombia, al presidente de Argentina, al presidente, al propio amigo de él, de El Salvador, y así una cantidad de gente, realmente cosas sin sentido, que dicen a las claras que el señor no tiene ningún grado de experticias para manejar un país. Es que es demasiado complejo el tema política pública. Dice, alcanzan para el postre, señor Noboa. El Ecuador se hunde cada día más, pero Noboa y su gente están bien preocupados más bien por subir en tendencias en TikTok. En mayo se ubicó la canasta básica por lo menos en 799,73 centavos. El tema de canasta básica siempre ha trascendido gobierno tras gobierno en que jamás va a alcanzar. Por más que alguien que gane 500 se gasta 1.000, y el que gana 1.000 se gasta 2.000. O sea, son realidades. Sí, bueno, pero en general pues hay un término medio del costo de la canasta familiar básica que hoy por hoy aquí en el país está cercano a los $800. Sin embargo, pues el salario mínimo vital, o sea, el salario básico no llega ni a 500. Consecuentemente, ya vemos las consecuencias de eso en el ámbito socioeconómico. Y pensar que eso afecta a la gente que por lo menos tiene un trabajo, que tiene por lo menos un salario básico unificado, y la gran cantidad de ecuatorianos que están viviendo en la desocupación total o subocupados.
¿Cuál es la situación de ellos? Son alrededor de la mitad de la población económicamente activa que soporta esa situación dramática. Por eso es que viene la violencia, por eso viene la inseguridad. Ahora tenemos hasta escuelas de formación de sicarios que están ocurriendo en provincias de la costa. La oleada de migrantes ahora es parecida a la de inicios de este siglo. Tenemos más de 2 millones de ecuatorianos migrando, sobre todo a los Estados Unidos, muriéndose en las selvas de Darién o en los desiertos de la frontera mexicano-Estados Unidos. ¿Qué hacemos los ecuatorianos? ¿Qué hace el gobierno por estos compatriotas? El tema de inseguridad, lo que usted acaba de hacer mención, doctor, corresponde en que también se está frenando en el resto de provincias, pero ¿a dónde atacamos? Nos vamos a la zona norte, nos vamos a la provincia del Carchi, nos vamos a Imbabura, y la Ibarra, que era hace años atrás, es completamente diferente, solamente hablando de hace 10 años atrás. O sea, que usted madrugado por algún compromiso social llegaba a su casa con toda la tranquilidad. Hoy no lo puede hacer. Permítame, por favor, agradecerle a la doctora Lucía Pozo. Hice un abrazo inmenso para el hombre que más admiro, mi padre. Está con nosotros también. Gracias también al ingeniero Laureano Alencastro, la experiencia y la sapiencia en el análisis de la realidad nacional, doctor. Saludos. También Cristian Cotacachi, excelente análisis, doctor. Saludos. Nora Naranjo también nos está acompañando. Dice, saliendo del tema, hoy somos Ecuador, hoy ganamos, sí, ya casi en la parte final, porque también es deportista, de eso ya le vamos a hacer que nos dé su comentario también el doctor. Edwin Martínez también nos está acompañando, en fin, buenos amigos que están conectándose y también brindando su punto de vista. El tema, lo que le manifiesto, la inseguridad del resto de provincias, frenar y luego atacar al resto de provincias hermanas que somos nosotros. Bueno, antes de eso, mis cariños a través de esta entrevista a Lucía, a mi esposa, a mis amigos, a Laureano, a todos quienes están atentos a esta entrevista. Bueno, realmente lo que está pasando pues en el país en el tema de inseguridad es grave. Hoy por hoy está concentrada mayormente en las provincias costeñas, ¿no? A tal punto de que se acaba de reiterar una vez más otro decreto de estado de excepción para 6 o 7 provincias de la costa. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y usted, con mucha sapiencia aquí la tiene, esa gente que está acosada hoy en la costa ya van a seguir trasladándose a las provincias serranas donde vivimos, como aquí en Imbabura, todavía una especie de paz franciscana, de la cual ya no podemos hablar ahora. Usted bien ha señalado un ejemplo. Antes aquí salíamos tranquilamente por la noche, por la madrugada, a caminar, a visitar lugares con nuestros amigos. Ahora no se puede hacer eso. Usted sale tipo 8 de la noche, las calles de la ciudad de Ibarra es un desierto. Todo el mundo está concentrado ya en sus casas. Entonces, ¿a qué se debe eso? A que todo el mundo estamos viviendo esta psicosis de la inseguridad. Y eso que todavía no se trasladan los grandes delincuentes que están en la costa a las provincias serranas. Y ahí va a ser más complicado. Gracias de antemano por conectarse y hoy dándole una mirada muy clara. El tema de, casi en apertura, usted me hablaba igual de una de las instituciones emblemáticas que es la UTN, va a estar de aniversario, la próxima semana ya arrancan las festividades. ¿Cuántos años se está cumpliendo? A ver, la Universidad Técnica del Norte, el 18 de julio, o sea, dentro de pocos días, cumple 38 años de creación oficial mediante ley número 43, publicada en el registro oficial 482. Mire cómo funciona la memoria todavía. Por algo le dicen que usted es el dueño de la universidad, ¿o no? Pero es que usted ha sido un personaje que ha sabido sacar provecho a una universidad, darle algo interesante a los imbabureños y también a la zona norte, porque ha habido estudiantes de la provincia del Carchi que han venido a educarse aquí en la provincia de Imbabura a la Universidad Técnica del Norte. ¿Sí o no? Mire, Dieguito, cuando yo camino por las calles de la ciudad, de cualquier ciudad de aquí, de Imbabura y de cualquier lado, claro, siempre camino sin guardaespaldas, porque quien tiene la conciencia tranquila no tiene por qué estar temiendo de nada ni ante nada. Y la gente, al recibir el cariño y el afecto de la gente, me dicen, usted, doctor, ya puede morir tranquilo con esa gran obra que hizo, que es la creación de la Universidad Técnica del Norte. Yo les digo gracias por ese concepto, pero en realidad yo entregué todo mi esfuerzo, toda mi voluntad, toda mi capacidad, toda mi juventud y mi vida
para crear ese gran centro, ese gran monumento a la educación y la cultura que es la Universidad Técnica del Norte. Por ello me siento feliz, tranquilo, habiendo entregado hasta esta fecha alrededor de 20.000 profesionales. ¿Cuántas generaciones se han pasado? ¿Cuántas generaciones ya? No solamente son 38 años, ojo, 38 años desde la creación mediante ley. Pero eso hay que sumar por lo menos 4 años adicionales de la creación de la universidad como extensión universitaria de la Universidad Nacional de Loja, y a eso unos 2 años adicionales de los primeros pasos, de los primeros pininos para que la universidad se cree luego de tanto sacrificio, de tanto esfuerzo y de tanta lucha que generamos con un grupo de valientes y quijotes que nos organizamos en aquella época. ¿Cuáles eran las primeras carreras académicas que se enmarcó la UTN? Las primeras fueron, nunca me olvidaré, Ciencias de la Educación con 2 o 3 carreras, Ingeniería Textil con 1 carrera, Administración de Empresas y Enfermería. Fueron las primeras carreras. Hoy la Universidad Técnica del Norte tiene 44 carreras de pregrado y un mismo número de carreras de posgrado. ¿Qué tal? La historia y la identidad en el tiempo, ahí lo estamos removiendo un poquito. Gracias de antemano. Siempre va a ser nutritivo conocer y aprender. Por eso le decía, no ha sido solamente la UTN para la provincia de Imbabura. Amigos de Pichincha, amigos de la provincia del Carchi han venido a educarse aquí y ha ganado todo el sector del Olivo, ha ganado el sector de la Victoria, los vecinos de la avenida Carchi. Sobre todo en comercio, se ha incrementado, gracias a la universidad, el desarrollo también que ha tenido toda esa zona de ahí. Mira, una es la historia de Imbabura y del norte del país antes de la creación de la Universidad Técnica del Norte, y otra historia diferente es luego de la creación de la Universidad Técnica del Norte, que como usted bien dice, al menos en los primeros años, la mitad de los estudiantes provenían de la provincia del Carchi y la otra mitad de Imbabura. Ahora la Universidad Técnica del Norte recibe estudiantes de todo el país e incluso de varias nacionalidades del mundo. Ahora, como que para frenar un poco de que vengan estudiantes de la provincia del Carchi, la provincia del Carchi también sacó su propia universidad, ¿no? Ellos también le apostaron a eso. Por supuesto. Yo, como rector de la Universidad Técnica del Norte y legislador, muy amigo de Huguito Ruiz Enríquez, así fue, que fue el fundador de la Universidad del Carchi, ambos compañeros en el Congreso Nacional, yo le ayudé de una manera eficaz, de una manera efectiva a Huguito Ruiz a crear la Universidad del Carchi, y eso él sabe muy bien. Incluso recuerdo uno de mis discursos que di en el Congreso Nacional apoyando la creación de la Universidad del Carchi. Huguito Ruiz lo sabía retransmitir en Tulcán cuando creaba la Universidad de Tulcán. Muy bien. Hoy haciendo historia y conociendo un poco más a fondo de estos temas importantes. Para quienes están pendientes, un abrazo importante. Antes de desarrollar un poco, me pasé un poquito a la historia y la identidad. Siempre quiero aprovechar su presencia, doctor, de la Universidad Técnica. Hablando de temas de figuras políticamente a nivel del país, quienes son aspirantes a la presidencia. Comienzan a sonar nombres de los partidos, a veces de los grandes partidos comienzan a dividirse, o los que fueron ministros hoy quieren ser candidatos a presidentes. Un señor Cucalón, una ministra, exministra Romo, quieren participar políticamente, un señor Topi que dijo al inicio dijo sí, luego dice no, y asimismo, o sea, estas cosas, ¿cómo le vemos a nivel del país? Volviendo. Bueno, eso es parte de la política y de la idiosincrasia del subdesarrollo político y cultural que tiene el Ecuador. Yo he visto en la última revista Vistazo, me parece que ya hay 20 candidatos para presidentes de la República del Ecuador. 20 en la última revista Vistazo. Esto realmente es lamentable. ¿Cómo puede concebirse que un país tan pequeño tenga 280 organizaciones políticas? Imagínense. 280 organizaciones políticas registradas en el Consejo Nacional Electoral. Esto es parte también del subdesarrollo político que vive la sociedad ecuatoriana. ¿Cuándo entenderemos que el país no necesita más de unas 4 o 5 fuerzas políticas, en el mejor de los casos, que identifiquen tendencias? Uno que puede ser de extrema izquierda, uno de extrema derecha, uno de centro izquierda, otro de centro derecha, y más que suficiente para que la gente pues pueda optar por una definición final y escoger pues lo mejor que pueda lograrse para que el país pueda tener gobernantes
que puedan responder a las exigencias y necesidades que tiene la sociedad ecuatoriana. Vea, aquí hay candidatos que incluso se lanzan de candidatos porque saben que el Estado ecuatoriano les entrega dinero para que puedan hacer la promoción electoral. ¿Quién sabe si los recursos que les dan lo utilizan? Además, y crean movimientos para luego esos movimientos coger y venderlos o arrendarlos. O sea, claro, llegar a esa situación. Por eso es el tema. Ahora yo le voy a decir, cuando usted estuvo, ¿por qué no se presionó por lo menos para frenar? O sea, yo sé decir siempre, todo mundo tiene derecho a participar, pero evitemos tanto dispersar tanto movimiento, o sea, con el objetivo de que todo mundo tiene derecho a participar. Vea, aquí hemos hecho, yo creo que algunas gentes importantes del país hemos hecho esfuerzos en ese sentido para evitar esta amalgama de tanto partido políticos. Hemos hecho esfuerzos para reformar la actual ley de partidos políticos, la ley del Código de la Democracia, etcétera. Sin embargo, cuando estos temas se van a tratar en la propia función legislativa, ahí están precisamente los personajes que provienen de todo este tipo de grupúsculos de carácter político que impiden que una situación de esta naturaleza, que puede ayudar a consolidar la democracia en el país, no funcione. Eso ha ocurrido permanentemente y eso va a seguir subsistiendo mientras aquí no exista, pues, a lo mejor una nueva asamblea constituyente que cambie los parámetros que hoy por hoy están contemplados en la actual Constitución, que es la que permite precisamente que exista esta barbaridad en el ámbito de la proliferación de partidos políticos. Le voy a decir, ¿de qué nos sirven las constituyentes? ¿De qué nos sirven las consultas? Si en la práctica luego se queda solamente en una consulta y es más la inversión. Por eso es hasta el momento. O sea, más allá de endosarle la responsabilidad o el trabajo que viene haciendo, por ejemplo, su hija, la doctora Pozo, por lo menos hoy ella que está presente ahí, darle un poco de fuerza de la última consulta. Pero en anteriores consultas, ¿de qué ha servido? Porque a veces una cosa es lo que se dice, el ecuatoriano votó a favor o votó en contra, pero ya en la práctica es lo que se necesita. Claro, incluso vea el propio tema de las propias consultas populares, la última mismo que se realizó, mucha gente decía que no era adecuada realizar esa consulta, porque muchos de aquellos temas, la mayoría de los temas que se plantearon entre las 11 preguntas, ya estaban tramitándose en la propia función legislativa. ¿Eso no era más práctico que antes invertir tanto dinero? Por supuesto, en un país en crisis, donde no había plata ni siquiera para pagar los sueldos a la gente, a tal punto de que este gobierno se vio obligado a hacer un crédito a la Corporación Financiera Nacional para pagar sueldos. Imagínense, y sin embargo se lanzaron una consulta en la mayoría de los casos con preguntas que no venían al caso, pues reincidir en las mismas. Bueno, pero esa fue la obsesión del presidente, lo hizo, ganó en 9 de las 11 preguntas, ahí está, ahora la asamblea pues está tramitando las leyes, las normativas ya para concretar en leyes específicas el resultado de la consulta, que es lo que tiene que darse además. Pero luego de eso, pues como usted dice, ya vendrán las leyes y veremos si en la práctica se van a cumplir ese tipo de compromisos. Lo que pasa es que aquí el tema es de carácter constitucional. La ley secundaria no puede oponerse a los principios fundamentales que manda la Constitución. Y si tenemos una Constitución garantista de derechos que se aprobó en el 2008 y que sigue vigente, pues consecuentemente pues muchos de esos temas van a seguir en el vacío y no van a darse los cambios sustantivos que la sociedad demanda en los actuales momentos. Hoy conversando el doctor Antonio Pozo, una ex autoridad aquí de la provincia de Imbabura, con su conocimiento, experticia siempre va a ser importante. Quiero de antemano, antes de concluir, el día de hoy está jugando la selección, usted también deportista, tiene ese corazón más allá de ecuatoriano, también ha estado en la cancha. A propósito, ¿en qué posición ha jugado usted? Bueno, hasta ahora, más allá de mis años, sigo jugando. Yo siempre he sido volante ofensivo, por si acaso. Tengo mi club, el Combinado Local, que es el club de estrellas, de las grandes estrellas que tiene la provincia de Imbabura, que jugamos por todo lado y casi nadie nos gana. Un equipazo que tenemos del Combinado Local.
¿Cómo le ve pues, el deporte lo mantenemos, yo lo llevo en mi sangre, mis hijos en mi familia. Lucía, como usted le conoce, así es. Ella fue seleccionada del Ecuador en básquetbol. Básquet. Creo que durante 3 años consecutivos como juvenil quedó incluso la primera vez en la historia ecuatoriana. Quedaron con el equipo de Lucía, quedaron vicecampeonas latinoamericanas en básquetbol. Tengo mi hijo Javier, que es un futbolista también de primera línea. Bueno, el fútbol lo llevamos en la sangre y el pálpito para dentro de pocos minutos en que juegue el Ecuador, yo aspiro al menos en el mejor de los casos que saquemos empate con Argentina. Y luego en la tanda de los penaltis les ganamos a los argentinos. Les ganamos, tengo la absoluta certeza que eso es lo que va a ocurrir esta noche. Usted tiene mucha fe, ¿no? Sí. Pero verá lo que es Argentina. No, yo sé lo que es Argentina. Pero vea, ese partido, el último con México, que era un partido, pero ya clásico por el lío diplomático que tenemos, que fue un partido enredado, donde no se vio calidad futbolística, sino enredo, fue más violencia que otra cosa, que fútbol. Sin embargo, salimos con el propósito de eliminarle a México, así como le eliminamos también en la embajada. Muy bien, Gustavo Mastache, gracias Gustavo. Ya le voy a invitar también por acá, dice, un abrazo, un gran caballero de la política. Erwin Rigoberto Escobar también nos pone, doctor del Pozo, un saludo, un político de carrera de éxito, un buen funcionario cuando estuve como autoridad en la UTN. También el norte ecuatoriano le debe dar un cambio de condiciones de vida a la gestión de la creación de la UTN, orgullosamente, también nos dice el ingeniero Laureano Alencastro. Tania de Jesús, un súper abrazo, dice, para el doctor Antonio Pozo, lo recuerdo con admiración y cariño. Qué lindas. Creo que estos mensajes es cuando ha existido trabajo de parte suya, más allá de posiciones políticas. Cuando usted ha logrado hacer y se queda eso, más allá de que también una compañía de taxis también está con su nombre, el tema de tantas cosas, pero esa es la trayectoria suya. Gracias, mil gracias a los amigos por ese cariño, ese afecto que expresan a través de este medio de comunicación. Usted ha hablado que hay una compañía de taxis que lleva mi nombre. En efecto, y hay alguna gente que cree que yo soy el dueño de la compañía de taxis, que soy dueño de algunos taxis. No tengo absolutamente nada, por si acaso. Solo me pidieron hace años que les preste el nombre y yo los presté con mucho afecto y hasta ahora esa compañía de taxis funciona, se llama Compañía de Taxis Pozo Salgado. Un imbaureño también que tiene asimismo el ingeniero Mario Carrillo, él decía que él no había querido aceptar asimismo que le pongan el nombre a la cooperativa, dice, porque para mí los homenajes siempre les han hecho a los que ya se mueren, dice, yo todavía vivo, entonces algo similar le pudo haber sucedido a usted también. Sí, eso ocurre pues, en todo lado. Bueno, pero eso es parte del afecto, del cariño de la gente y eso a uno le hace sentir feliz. Yo creo que uno cuando se ha cumplido a cabalidad, con honestidad en el ámbito de la función pública, el afecto de la gente no se hace esperar. Mi agradecimiento, mi enhorabuena porque la gente siga pensando así respecto a mi actividad en la función pública, pues, y esa actividad con honestidad, con entereza, mientras tenga fuerzas, seguiré entregándole en beneficio de la sociedad hasta cuando pueda. Yo creo que más allá de hasta cuando pueda, su siguiente generación también está muy activa. Habló de la doctora Lucía Pozo, quien también un trabajo tanto lo hizo en el Consejo Municipal, hoy en la Asamblea y por ahí puede aspirar a una reelección. Si no va a una reelección, me llegaba un mensaje al día de ayer en horas de la mañana y me decían que si no va a una Asamblea también buscaría una alcaldía. Más allá de hacerle una carrera política, es una carrera de servicio. Bueno, Lucía realmente es una auténtica heredera. A ella le gusta mucho la actividad política. Ella caminaba conmigo desde niñita en mis campañas electorales, cargada a la bandera, atrás mío. Incluso cuando yo gané mi primera diputación, recuerdo en Quito, ella sentada al lado de mi curul oyendo mis discursos. O sea, tiene una escuela de formación y ella ha seguido más allá de lo que ha sucedido con sus hermanos. Ellos siempre nos han apoyado, pero no tienen la mística que a ella le ha caracterizado. Mucha gente dice, yo creo que Lucía es mejor que el Taita. Yo creo que eso siempre como padre se va a querer, ¿no? Sí.
Sí, sí, ella tiene un gran futuro en el ámbito político. No creo que se merezca solamente la reelección. Ella va a continuar en la actividad política al servicio de la colectividad, porque esa es su vocación de servicio que tiene. Muy bien. Quiero agradecerles de antemano, gracias por su tiempo, habrá ya una próxima oportunidad. Esperamos y anhelamos que la política hoy con las nuevas generaciones busquen sentido común, sí, más allá de el protagonismo, y aprendan lo que es la política. O sea, a veces hay que leer, hay que ilustrarse, hay que conocer un poco más a fondo, que la política no se convierta en una novelería o un poco de farándula nomás. Así es. Usted acaba de señalar una gran verdad. La política es una ciencia, es la ciencia del manejo del Estado. La política no es más que la expresión concentrada de la economía, y la gente tiene que saber eso para que no se convierta en una simple novelería, como acaba de señalar usted con mucha propiedad. Le agradezco de antemano. Gracias a usted. Gracias a nuestros amigos que están siempre pendientes. Quiero agradecerles a nuestros seguidores que nos han estado escribiendo. Mañana estaremos asimismo con más invitados, más temas, el aporte publicitario de nuestro patrocinador. De antemano, mil gracias a la institución financiera Credi Ágil aquí en la ciudad de Ibarra, en la Bolívar entre Obispo Mosquera y la Pérez Guerrero. Así que un abrazo. Mañana volvemos con más novedades. Buenas tardes. Recuerda ser el portavoz de Buenas Noticias.